Es un gusto tenerles aquí con nosotros. Realmente es una oportunidad única para que podamos compartir con ustedes el trabajo que hemos venido realizando aproximadamente desde hace año y medio como comunidad de práctica, aunque por supuesto las organizaciones que la conforman pues tienen una trayectoria mucho más amplia en trabajo hacia la paz. Muchísimas gracias de nuevo. Mi nombre es Isabel Aguilar Umaña. Yo soy asesora regional en construcción de paz para la oficina regional de CRS para América Latina y el Caribe. Y me acompañan en esta ocasión el abogado y notario Neri Rodenas. Él es abogado y notario con una maestría en Derecho Constitucional. Ha sido un reconocido defensor de derechos humanos en Guatemala, su país natal. En la actualidad se desempeña como director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, un cargo que pues desempeña desde hace ya varios años. Y entre otros, esto le ha llevado a ser abogado en casos de alto impacto de justicia transicional, entre otros, el proceso que se lleva en su país para esclarecer el caso del asesinato del Monseñor Juan Gerardi Conedera. También nos acompaña Cecilia Suárez Trueba. Ella es directora de la oficina de CRS en México, pero además ella coordina la iniciativa de CRS que se ha venido impulsando desde hace año y medio aproximadamente en temas de construcción de paz, con miras a generar más sinergias, más fortalecimiento de las organizaciones que de una u otra forma trabajan en esta área. También nos acompaña en esta ocasión el padre Francisco Hernández Rojas. Él es sacerdote costarricense, ha sido director del arquidiocesano de la Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis de San José, secretario ejecutivo del Departamento de Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Ha ejercido la cátedra en diversos ámbitos, ha sido profesor de filosofía, de pastoral social y doctrina social de la Iglesia, de teología pastoral, cristología, entre otros. En la actualidad se desempeña como secretario ejecutivo para América Latina y el Caribe de Cáritas, más conocido como CELAC. También nos acompaña en esta ocasión Nelson García, perdón. Él es ingeniero en mecánica eléctrica con una maestría en gestión de empresas, miembro del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz de México, y ha colaborado en la publicación de diversas investigaciones en ámbitos de paz y en violencia. Disculpas porque se nos fue la conexión por un momento aquí, pero para comenzar, ¿verdad? Quisiéramos preguntarle a Cecilia Suárez un poco que nos dé una información general y sobre qué es Caminando hacia la Paz. ¿Quiénes la conforman y en qué consiste este esfuerzo regional que se está llevando a cabo, como decía anteriormente, desde hace año y medio aproximadamente? Cecilia, adelante. Tienes 8 minutos para tu respuesta.
Muy, muy buenas noches y tardes a todos y todas. Una disculpa, estamos en Etiopía, Isabel y yo juntas y mi computadora se desconectó, entonces estoy usando su conexión. Eh, bueno, nosotros llevamos desde octubre de 2020 cuando dentro del contexto de la pandemia del COVID-19 decidimos juntarnos varias organizaciones de fe en la región de Latinoamérica y el Caribe para empezar a hacer una alianza regional que nos permitiera fortalecer las acciones que estábamos cada una de estas organizaciones llevando a cabo en nuestros países o a nivel más amplio en la región. Somos ahorita un equipo de 5 Cáritas, 2 organizaciones arquidiocesanas, 2 organizaciones religiosas y una organización internacional, las que estamos conformando esta comunidad de práctica que hemos llamado Caminando hacia la Paz. La idea es trabajar prioritariamente en 3 líneas estratégicas. La primera es vincularnos y articular algunas de nuestras acciones para poder tener un mayor piso para influir y para poder incidir en temas estratégicos que atañen a la construcción de la paz, a la atención a víctimas, a la promoción de la prevención de la violencia, a la transformación de conflictos o la transformación social. Y lo que queremos hacer en conjunto es diseñar algunas líneas que nos permitan tener incidencia hacia el interior de la iglesia, pero también hacia afuera de la iglesia. El segundo objetivo de esta comunidad es fortalecer las capacidades de los equipos de las organizaciones de fe que trabajan en la región. Y para ello hemos conformado una caja de herramientas en donde tenemos todas las metodologías que vamos trabajando como organizaciones. Estas metodologías han sido probadas, entonces digamos que estamos compartiendo experiencias ya que han funcionado en diferentes contextos con diferentes poblaciones para que otras organizaciones puedan tener acceso a ellas y podamos generar un intercambio de experiencias con los equipos que trabajan como artesanos de paz en la región. También hemos hecho eventos que hemos llamado ferias de metodologías, donde hemos compartido estas herramientas para entusiasmar a la iglesia en toda Latinoamérica y el Caribe a trabajar en estos temas y para que realmente generemos unos movimientos regionales de facilitadores, de artesanos, de agentes de pastoral que trabajan a favor de la construcción de la paz, prevención de violencia, transformación social. Por último, estamos ahorita trabajando en conjunto, haciendo diplomados con el CEVITEPAL, con la IDUCA, que es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de los Jesuitas de El Salvador, y el CEVITEPAL, y con estos diplomados lo que estamos haciendo es compartiendo como comunidad de práctica nuestros aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria en el trabajo por la paz y la transformación con regiones específicas para también promover al interior de la iglesia más unidad, más articulación, mejores alianzas que permitan fortalecer el trabajo desde la base. Y finalmente lo que queremos es generar evidencia del trabajo que la iglesia está haciendo desde la base a nivel de cada país y como iglesia a nivel Latinoamérica y el Caribe, para poder realmente mostrar cómo la iglesia es un agente estratégico de construcción de paz,
y de promoción de la transformación de conflictos y de la atención a víctimas de la violencia. Y con esto seguir incentivando a más organizaciones a formar equipos que puedan trabajar en los diferentes contextos a favor de la construcción de la paz y la transformación social, la justicia y promover la cohesión social. Entonces, todas las organizaciones que participarán el día de hoy hemos venido colaborando desde hace casi 2 años en lograr estas 3 líneas estratégicas y realmente poder sumar nuestros esfuerzos para hacerlos más evidentes, más visibles y con esto lograr esta influencia hacia el interior y el exterior de la iglesia. Las organizaciones que estamos trabajando en esto es el Secretariado para América Latina y el Caribe de Cáritas Latinoamericana, CELAC. Tenemos Cáritas Honduras, Cáritas El Salvador, Cáritas Jinotega en Nicaragua y Cáritas Colombiana. Y las organizaciones arquidiocesanas son la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, y FICOMPAS, que trabaja con el Arzobispado de Bogotá. Y tenemos al CIAS por la Paz, que es la organización jesuita que trabaja en la construcción de la paz, y las Hermanas del Buen Pastor a través de la Fundación Internacional del Buen Pastor, y por último, CRS. Así que todos nosotros estamos trabajando juntos en esta labor de articularnos más para evidenciar nuestro trabajo y seguir construyendo la paz. Muchas gracias. Los dejo con Isabel. Muchas gracias, Cecilia, y gracias a ustedes por comprender estos gajes del oficio, diría yo, con respecto a la tecnología. Le damos la bienvenida. Hemos visto ya que ha ingresado a este panel el padre Rafael Castillo. Bienvenido, padre. El padre Rafael Castillo Torres nació en Cartagena de Indias, es sacerdote, sociólogo, especialista en derechos humanos y atención humanitaria. Él ha ocupado diversos cargos en la Arquidiócesis de Cartagena, entre ellos ha sido vicario de pastoral, director de la sección de movilidad humana, responsable del sistema de información sobre población desplazada y ha sido párroco en Turbaco, Turbana, El Carmen de Bolívar y Cartagena. También ha sido docente, ¿verdad? Ha desarrollado numerosas labores pastorales. En 2005 fue director del programa de desarrollo y paz de los Montes de María y en la actualidad, como les decía cuando introdujimos este panel, ocupa el cargo de director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Muy bienvenido, padre. Hemos comenzado ya este panel con las preguntas y algunas reflexiones que han venido compartiendo los panelistas. Y a nuestro público les invitamos a que, por favor, vayan, cuando les surja una pregunta, vayan anotándola en el chat que tienen a su disposición para el efecto. Y de verdad les agradecemos que nos ayuden a reflexionar con sus preguntas sobre estos temas de tanta relevancia en la actualidad en nuestra región latinoamericana. Para seguir con las reflexiones, quisiéramos preguntarle al padre Francisco Hernández, también conocido como Padre Chico cariñosamente, que si existe esta dimensión regional para la construcción de la paz. Sabemos que las organizaciones que conforman la comunidad de práctica Caminando hacia la Paz, como Cecilia mencionaba, tienen un ámbito de trabajo que es nacional, o en el caso de la Cáritas Jinotega es un ámbito diocesano. Entonces, ¿qué pasa con la suma de todos estos actores? Esta suma genera el ámbito regional. ¿Existe tal ámbito en el caso de la construcción de la paz? Si tú nos ayudas a reflexionar sobre esto, bienvenido, Padre Chico.
Muchas gracias, Isabel. Primero por la posibilidad de participar en este espacio. Y sí, sí tenemos una dimensión regional animada en parte por toda esta plataforma que nos describió Cecilia. Y también queremos llevarla a las dimensiones más amplias a nivel regional. Y en ese sentido podemos decir que si existe una plataforma de construcción de paz, derechos humanos, reconciliación e inclusive también, ¿por qué no mencionar, tratando de involucrarnos en el tema de las democracias y la democracia de alguna manera? Porque nos estamos inspirando en el Evangelio, obviamente. Y desde el Evangelio, en el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, como lo es la dignidad de toda persona humana, mismo principio que nos ayuda a involucrarnos en todo el pensamiento social de la Iglesia, ¿verdad? En el magisterio, particularmente en estos días del Papa Francisco, que nos presenta una serie de desafíos y de alternativas a este esquema no, un esquema tremendamente inequitativo y que es muy excluyente. Entonces yo creo que sí surge como una instancia esta dimensión regional y ya articulada desde las diversas experiencias, como ha descrito que también Cecilia, de una manera conjunta. Y también nos estamos articulando con el Consejo Episcopal Latinoamericano, con el CELA, y de esa manera tratar de vincular a toda la Iglesia de América Latina y la Iglesia caribeña también en un servicio más avanzado, más previsor, más orientador e inspirador para la paz y para la protección de los derechos humanos y buscar formas alternativas de reconciliación. No sé si también dentro de esto, dentro de tu pregunta, habría que abordar algunas ventajas, digamos, que nos da el tener esta dimensión regional de construcción de paz. Yo pienso que es importante darnos cuenta de que funcionar en comunión al estilo de la sinodalidad nos da unas grandes ventajas para la construcción de la paz y la protección de los derechos humanos. Y nos ayuda mucho a conjuntar la experiencia de escuchar a las comunidades, a las personas, de poder discernir juntos y discernir con ellos y poder asumir con objetividad, ¿verdad? Líneas de acción que realmente nos ayuden a transformar la realidad. Entonces, por ahí es muy importante, me parece a mí que dentro de las prácticas que vamos haciendo, la necesaria actualización del análisis y el mapeo de la realidad para poder explicitar y clarificar la perspectiva, la visión, la acción conjunta, incluyendo, por supuesto, cuáles son las grandes tendencias, cuáles son las grandes oportunidades. Y eso, como somos muchos actores, entonces eso nos permite tener una acción y una visión más amplia. También para lograr este esfuerzo hay que saber identificar cuál es el llamado esencial al cual nos invita Dios en medio de esta realidad. Y esto nos lleva a la necesidad de estar, de la capacidad de discernir juntos, de mirar juntos, por donde nos está animando el Espíritu Santo a adentrarnos en esta historia y transformarla. Otro elemento también que nos ayuda es a resolver el problema de las profundas divisiones que hay en algunos de nuestros países, sobre todo a partir de las situaciones políticas, de odios que han surgido a lo largo de nuestra historia y que hoy necesitan ser transformados en nuestro continente. Por tanto, me parece a mí que esta dimensión ligada a la plataforma nos sentimos llamados a ser agentes de reconciliación, a la necesidad de escuchar y de escucharnos, de acogernos mutuamente como personas, de colaborar conjuntamente, sobre todo no solo ya al interior de la iglesia, sino junto con otros actores, para poder ser constructores de consensos, para ser constructores de consensos tanto en lo económico como en lo político, como en lo social, y inclusive en lo cultural, porque a veces en el respeto de las diversas culturas logramos también ir sintiéndonos más familia humana.
También me parece que es importante al asumir en el caminar con otros un tema que es central en América Latina, que es el tema de la seguridad, ¿verdad? Pero sobre todo porque normalmente se mira ligado como a elementos de seguridad nacional y no de desarrollo. Entonces yo creo que aquí el gran desafío es mirar la perspectiva de la solidaridad, no en clave policíaca, por así decirlo, sino más bien en clave de desarrollo. O sea, cómo lograr realmente un desarrollo que nos permita a todos accesar una vida digna y que no ponga a los seres humanos en riesgo por la búsqueda de sus necesidades, de resolver sus necesidades básicas a partir de ligámenes que se pueden hacer con, por ejemplo, con los temas del delitos, etcétera, de redes de narcos, en fin, de todos estos elementos que reconocemos nosotros. Me parece que otro elemento importante que hemos logrado ir haciendo y que hay que continuar, por supuesto, es el tema de promover la persona humana, es decir, lo que nos decía Pablo VI en Populorum Progressio, pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Asumiendo, por supuesto, para esto una integración latinoamericana y caribeña y fortaleciendo también nuestras posibilidades de democracias reales, ¿verdad? En este sentido, me parece que esta perspectiva de construcción de paz y la plataforma como vehículo para llevar adelante esta dimensión me parece sustancial. Entonces, yo creo que nos da una gran capacidad de aportar y de fortalecer también la relación de la Iglesia con lo público. Y aquí es importante también ver el aporte que podemos hacer desde la plataforma, desde esta dimensión a la ética pública, a la construcción de éticas ciudadanas. Nosotros obviamente vinculados desde el etos cristiano, pero en un diálogo profundo con otras formas distintas de pensar, pero que están preocupados por lograr que cada ser humano sea cada vez más humano. Entonces me parece que por ahí es un tema también importante. Podemos colaborar en el amortiguamiento, por así decirlo, y transformación de lo que es el impacto del COVID, sobre todo en estas dinámicas que hemos tenido tan recientes, tan duras, tan complejas, sobre todo porque la agudización de la crisis y las problemáticas en la región han sido enormes. Y ya sabíamos que teníamos una región muy difícil, pero ahora la tenemos como elevada a un poquito más de dificultad, ¿verdad? Mayores fragilidades humanas, mayores desigualdades sociales. Es decir, estamos en situaciones muy poco humanas y es importante mirar cómo podemos llevarlo a condiciones más humanas. El otro elemento aquí que me parece importante en la promoción es la importancia de promover el sentido de la vida en la tierra como madre y hermana, ¿verdad? Esa dimensión lindísima de Laudato Si, que me parece también es un gran desafío para nosotros, para no desvincular que es una ecología integral que vincula al humano y todos los bienes de la creación como un macrocosmos viviente del cual todos somos parte. Por último, me gustaría pensar en que podemos implementar desde la plataforma y desde esta dimensión algunas acciones claves que podrían, en la medida en que le vamos dando cada vez más fuerza, más fortaleza a nuestra plataforma y vamos visualizando cada vez mejor a través de estos instrumentos esta dimensión de la evangelización como ley de los derechos humanos y la construcción de la paz, desde una perspectiva reconciliadora, me parece que un punto importante que hemos venido haciendo es el rescate y la sistematización de experiencias, con esa dimensión profética, una iglesia que es profética, una iglesia que es defensora, una iglesia que quiere ser martirial, esperanzadora en América Latina y el Caribe. Y desde ahí mostrar que estas experiencias nos dan una vigencia de prácticas concretas, ¿verdad? Yo creo que eso es un elemento que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguirnos definiendo desde nuestra identidad, definiendo nuevos horizontes, mirar nuevas perspectivas para no caer en un estado de confort, sino sentirnos permanentemente desafiados. Tenemos que seguir diseñando planes de incidencia, de acciones conjuntas de frente a los centros de toma de decisión, y me parece que aquí
También hemos ido de alguna manera haciendo un trabajo, no un mapeo exactamente, pero de alguna manera vamos tomando conciencia de lo que se va realizando y de lo que se va haciendo. También me parece que como desde esta dimensión podemos, hemos aprendido de diversas metodologías. No hay una sola manera de hacer las cosas. De pronto nos hemos encontrado que hay diversas formas de hacer las cosas. Hay diversas propuestas metodológicas y yo creo que vale la pena el esfuerzo que se está haciendo de recoger, de diseñar y de mirar enfoques, de mirar actores, de mirar herramientas, ver indicadores, sobre todo a partir de la realidad social y de los tejidos sociales. Me parece que por aquí también hemos avanzado un poquito. Me parece que tenemos que seguirnos fortaleciendo nuestros planteamientos esenciales fundamentados y darles fundamento desde la doctrina social de la Iglesia, para lograr a partir de ese consenso, de ese gran consenso eclesial, de tener sentidos, nuevos sentidos comunes, lenguajes y herramientas que nos puedan ayudar a actuar en los diversos territorios y contextos. También creo que hemos concebido y organizado una forma más amplia de plataforma en la relación con el CELAN, en experiencias que hemos tenido con las conferencias episcopales de Estados Unidos y Canadá, y me parece que ahí podríamos ir construyendo diversas agendas con otras regiones. Por ejemplo, ahora que sé si quizás están por África, seguro en ese intercambio con otras regiones podríamos ir también mirando cómo pensar, sentir, construir también desde diversos puntos, pero sobre todo desde las diversas periferias que hay en las distintas regiones, para construir desde abajo, hacer una globalización no desde arriba, sino desde abajo, para inspirarnos, animarnos, para orientarnos unos a otros. Y por último, creo que es importante los esfuerzos que se vayan haciendo, ya lo estamos haciendo desde el CELAN, ¿verdad? Para construir algunos documentos que nos ayuden a fortalecer mejor nuestra identidad, recoger problemáticas comunes, ayudarnos a aterrizar cómo abordar esas realidades desde la plataforma, poder solicitar apoyos concretos, ya sea a los otros centros del CELAN, a otras organizaciones, y yo creo que ahí eso nos va a ayudar muchísimo. Por último, no por eso menos importante, pero ya para ir terminando, una ventaja comparativa que me parece a mí muy importante de nuestra plataforma es que es una facilitadora de intercambios, ciertamente de experiencias, como ya se ha dicho, ¿verdad? Pero también de retos, de tareas, ¿verdad? Experiencias muy lindas que tenemos de educación por la paz, de reconciliaciones, sobre todo en países de alta polaridad, de alternativas a las distintas formas de violencia que nos hemos encontrado desde siempre, y que ya el documento de Medellín señalaba muy fuertemente como violencias institucionalizadas. La capacidad que vamos teniendo para poder incidir en los niveles nacionales, en los niveles zonales, regionales, globales, en fin, yo creo que ahí es importante la forma en que podemos acompañarnos y hacer luchas desde las víctimas y con las víctimas por procesos realmente más integrados. Entonces, por ahí me parece que este es un aporte significativo de nuestra plataforma, y de que tengamos esta dimensión como una dimensión esencial de nuestro trabajo en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias a ti, Padre Francisco Hernández. Vamos entonces a dirigirnos al Padre Rafael Castillo. Como les decía, él es director de la Cáritas Colombiana. Padre, la pregunta es si usted nos ayuda a reflexionar sobre cuáles son los aportes estratégicos, conceptuales y metodológicos que caracterizan el accionar de la Iglesia en construcción de la paz. Adelante, Padre, y tiene 8 minutos para su respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. Saludo a todos con mucho cariño, con mucho aprecio, y aprovecho para agradecer la invitación que me hacen a compartir esta rica experiencia de construcción de paz desde las regiones, desde el quehacer pastoral de la Iglesia en Colombia y concretamente desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social.
yo me hacía una pregunta cuando recibí la invitación y es ¿cuáles son los aprendizajes que nos han dejado los esfuerzos por construir la paz desde las regiones, desde la acción pastoral de la Iglesia? Y un primer punto que quisiera compartir con ustedes es la claridad de tener una hoja de ruta desde las regiones. Y este punto yo lo quiero acompañar de una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el proceso para que cada una de nuestras regiones que anhela la paz desde sus territorios pueda hacer un esfuerzo de conocimiento y asimilación de una hoja de ruta y cómo los contenidos de esa hoja de ruta se han de traducir en actitudes y comportamientos? A ver, me parece importante que construir la paz desde las regiones se haga desde el sentido de la democracia deliberativa. Y para construir paz desde las regiones se tienen que construir consensos y acuerdos. Y la primera pregunta que debemos hacernos en la construcción de la paz desde las regiones es preguntarnos con toda sinceridad, en este caminar juntos, como le explicaba el padre Chico, ¿es cierto que todos vamos para el mismo lado? Es decir, la apuesta regional de paz es un consenso práctico vinculante para todos. Segunda pregunta que tenemos que hacernos. Si esto es un viaje, porque es una hoja de ruta, y ya decidimos que todos vamos para el mismo lado, es muy importante definir en qué nos vamos a ir. ¿Cuál es el vehículo por el cual vamos a optar y que nos va a conducir hacia donde queremos? La tercera pregunta que tendríamos que hacernos desde la región es, oiga, si ya definimos que todos vamos para el mismo lado, si ya definimos en qué vehículo nos vamos, es importante también definir en la construcción regional de la paz qué nos vamos a poner a hacer por el camino. ¿Cuáles son las líneas estratégicas de acción que han de acompañar esa construcción de la paz desde las regiones? Y por último, tendríamos que preguntarnos también qué certeza tenemos de que vamos a llegar a donde nos los propusimos cuando dijimos que íbamos a construir desde nuestra región una paz estable, duradera y plena. Creo que un ejercicio participativo y deliberativo genera la confianza como un valor social, estimula la participación y desencadena procesos que ordenan esperanzas regionales. Ahora bien, ¿con qué actores debemos celebrar en ese caminar juntos en una hoja de ruta para generar la cultura del encuentro? Miren, yo creo que nosotros como iglesia tenemos la gran posibilidad de cumplir un rol muy importante en la sociedad de hoy, sobre todo desde las regiones. Porque uno, por ejemplo, aquí en Colombia, por donde va, yo que he estado ahora en estos días por la Amazonía, por el Oriente, por Tibú, por el Pacífico, me encuentro que el elemento, el actor catalizador de las relaciones, porque tiene la confianza como valor social y puede entrar y salir, es la iglesia. Porque sabe estar entre la pórvora de los violentos, la sangre de los inocentes, el acoso de los delincuentes y el vacío del Estado. Es la iglesia la que está generando allí toda una acción de confianza, rescatando vidas en medio de condiciones muy difíciles. Entonces, a mí me parece que tenemos un rol muy importante desde la construcción regional de la paz como articuladores, facilitadores y dinamizadores de procesos. Ahora, ¿con quién lo tenemos que hacer? Creo que es importante que la iglesia se siga uniendo con las otras iglesias. Con las otras iglesias. También hay hermanos de otras iglesias que están haciendo trabajos interesantes por la instauración del reino de Dios. También tomemos en consideración en esta sociedad del conocimiento que antecede a la sociedad de la liberación el aporte de la academia y de los investigadores. Creo que es importante también vincular al sector privado y a los gremios como actores determinantes de relaciones económicas de la sociedad. También me parece importante en una construcción regional de la paz valorar los procesos de una institucionalidad pública más allá de la precariedad institucional, de la baja gobernabilidad, de los vacíos del Estado, de la corrupción y de muchas cosas. Hay cosas que por pequeñas, porque por ser
pequeñas no significan que no sean signos de esperanza. Aquí en Colombia sabemos que lo que más muerte genera es la corrupción, y eso tenemos que enfrentarlo desde las regiones. Pero tenemos que buscar las rendijas que deja la institucionalidad para valorarlo, sobre todo partiendo del criterio de que la Iglesia y el Estado no tenemos visión diferente a la de servir, pero si servimos de acuerdo, serviremos mejor. La Iglesia de momento puede suplir alguna deficiencia del Estado, pero no puede reemplazarlo. Inclusive debe estimular para que se reivindiquen todas sus acciones el Estado social de derecho. Igualmente creo que la Iglesia, en su rol de construir la paz desde las regiones, tiene que hacer un gran esfuerzo por vincular a la sociedad civil organizada. La sostenibilidad va a venir en los procesos estratégicos territoriales de la capacidad de tener un sujeto social y político en condición de hacer un control democrático permanente del Estado. Y por último, yo creo que tenemos que vincular a la cooperación internacional. Las Cáritas, las agencias, la Unión Europea, Naciones Unidas, USAID en Colombia, con nosotros están jugando un rol muy importante en todas esas periferias existenciales. Pero también tenemos que vincular a los generadores de percepción y de opinión pública, a los que ponen a conversar a la nación, porque ellos tienen mucho que decir, pero también en algunos momentos mucho que callar. Entonces yo creo que debe estar allí ese rol articulador, facilitador y de la Iglesia, incluyendo a todos los actores posibles y procurando que ellos desde la región puedan levantar la mirada hacia ese interés superior del bien común, de la vida digna y de un medio ambiente sano. Ahora, en concreto, para puntualizar, yo quisiera compartir los aprendizajes de manera muy sencilla que nos ha dejado la construcción regional de la paz desde el quehacer de la Iglesia a través del secretariado. Miren, construir la paz desde las regiones, nosotros lo vemos como un camino acertado que la Iglesia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana ha venido haciendo bajo el liderazgo de Monseñor Héctor Fabio Henao. ¿Y esto por qué? Por ser precisamente esta paz construida con los actores territoriales, no tanto una opción, sino una condición para hacer posible una mayor reflexión, para hacer posible un mayor entusiasmo y un mayor compromiso en las personas y comunidades, organizaciones e instituciones. Colombia es un país de regiones y separar para comprender no es dividir, sino ordenar las esperanzas desde abajo, desde adentro y con la gente para que esto pueda ser sostenible. Ese es un primer aprendizaje. Un segundo aprendizaje es que en los procesos de construcción de paz desde las regiones hemos aprendido el valor que tienen las reglas para la convivencia y la construcción de los territorios. La importancia de tener acuerdos edificantes que van indicando con el dedo que la verdad no se dice, sino que se hace. Otro aprendizaje que nos ha dejado la construcción regional de la paz ha sido la apuesta desde las regiones de tener una oportunidad que se han dado los pobladores de los distintos territorios para construir juntos unas instituciones democráticas que ojalá se puedan distinguir por su estabilidad y eficiencia frente a la precariedad institucional y la baja gobernabilidad y la impunidad a la cual me refería anteriormente. Es tener la categoría ciudadana para incidir en los espacios de participación, como son los consejos municipales de jóvenes, de mujeres, los consejos territoriales de planeación y también los consejos municipales y departamentales de paz. Porque es allí donde se decide y se juega la vida de la gente. Creo que la construcción regional de la paz también nos ha dejado un saldo pedagógico y es la posibilidad de abrir espacios seguros desde las regiones. Porque allí, en concreto y con todos los elementos de esa realidad y de esa cultura, podemos ir construyendo con humildad fecunda una cultura de la vida donde tenga vigencia el Estado social de derecho como nuestro norte ético y como principal indicador de una democracia.
En casos muy concretos y desde cuanto nos ha sido posible, también hemos generado, y ojalá podamos seguir generando, desde las vocaciones de cada una de nuestras regiones y territorios, unos activos y circuitos económicos que no solamente han producido bienes y servicios que han llegado a satisfacer las necesidades más sentidas de nuestro territorio, sino que también han animado y además han impulsado también un enfoque del desarrollo humano integral, ya a eso se refería el padre Chico, en el que los diferentes sectores de la población han logrado beneficiarse de manera equitativa. A mí me encantan mucho las apuestas regionales con los modelos de finca que tienen nuestros campesinos. Es ser mucho con muy poco, es tener más pan con menos harina. De pronto no produce la rentabilidad del sector bancario y de este mundo de las finanzas, pero sí genera mucho bienestar social y unas soluciones desde adentro y desde lo íntimo de las regiones. Hacer las paces desde el territorio también ha permitido celebrar la cultura del encuentro como el escenario donde las personas con sus organizaciones y procesos participan en la toma de decisiones independientemente de quiénes son, de cuál es su origen, su credo, su sexo, su religión, etc. Es como acercarnos en silencio y despacio a ese logro tan necesario de ser comunidades de paz. Nuestras regiones, y aquí me centro en la Amazonía, nuestras regiones con sus biomas y ecosistemas, así como por ser el agua el activo más importante para nuestro desarrollo y desde el cual debemos pensarnos como plataforma pedagógica, procuran reafirmar cada vez más su sentido profundo por el medio ambiente y el ambiente entero, en la certeza de que solo seremos sostenibles si logramos proteger, conservar y renovar nuestros recursos naturales. Yo quiero finalizar diciéndoles que las apuestas regionales de paz y los esfuerzos por construirla han sido un insumo muy importante en la humanización de las relaciones en el territorio. En estos procesos regionales se logra crecer en lo personal y en lo relacional. La cultura, nuestras identidades que integran todo y nos integran a todos, nos han permitido cultivar actitudes físicas, intelectuales y artísticas. Poner en práctica el desorden de la imaginación y desde las creatividades propias de nuestras culturas, avanzar hasta donde el Señor nos lo permita. Construir, pues, el sueño de región permite la realización de buenos criterios que hacen vigente en la cotidianidad de nuestras vidas los valores morales del respeto a la verdad, la honradez, el sentido del deber y la justicia, la consideración al prójimo, la solidaridad, el espíritu de servicio y el anhelo de ser siempre mejores. Yo invitaría en este espacio a que construyéramos la paz desde las regiones, a que valoráramos la hermosura de lo pequeño, a que reconociéramos esos pequeños esfuerzos que se están haciendo en hombres y mujeres de las periferias. Ellos nos han dejado una enseñanza, y es que hay que preferir la utilización renovable de nuestros recursos naturales, que hay que poner por encima del valor de cambio el valor de uso, que hay que promover la participación democrática en todos los sectores de la vida y que tenemos que tener como opción fundamental en la construcción de la paz regional desde la región el valor profundo de la interculturalidad, valorar la diversidad, la diferencia. Cuando uno se sienta en la región, sabe que hay cosas que son diferentes, pero no son equivocadas. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, padre Rafael. Le agradecemos sus
compartir sus reflexiones. Vamos a darle la palabra a Neri. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, Neri, y después Nelson, ¿verdad? Neri, ¿cuál es tu expectativa un poco en esta época post-pandemia? Nos gustaría saber cuál es tu expectativa sobre el tema de la memoria histórica. ¿Qué sentido tiene trabajar la memoria histórica en esta época particular y en especial con las personas jóvenes? Gracias, Neri. Muchas gracias, Isabel. Muy buenas noches a todos y a todas. Agradezco este espacio. Realmente, la pandemia cambió muchas cosas en el mundo. La misma pandemia nos ha enseñado cómo prevenir la propagación de las enfermedades y, por lo tanto, tenemos nosotros que aprender de estas experiencias. Cómo podemos evitar, por ejemplo, nuevos conflictos, nuevas problemáticas, nuevos enfrentamientos. Estamos aprendiendo de la experiencia que estamos viviendo. Por lo tanto, hablar de memoria histórica pues es un elemento básico en nuestras sociedades. Muchas de nuestras sociedades en América Latina vivimos conflictos armados internos, en donde se cometieron muchísimos abusos en contra de la dignidad de la persona. Mucha gente fue herida, mucha gente fue perseguida, asesinada, desaparecida. En Guatemala, la Iglesia Católica dio un testimonio de amor. Protegió a muchísima gente que fue perseguida, defendió los derechos humanos, y al finalizar este conflicto armado interno, se involucró en el rescate de la verdad. La verdad como un fundamento evangélico de que buscar la verdad, pues conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y inicia un proceso, digamos, interdiocesano para la recuperación de la memoria histórica. Se hicieron cerca de 6,000 testimonios de personas y la idea era generar insumos al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Era necesario, pues, rescatar esos testimonios, construir una memoria de la gente que fue afectada por la guerra, conocer para sanar las heridas del pasado, confrontar el presente y construir un futuro mejor. Llamo al señor Juan José Gerardi Conedera, que fue el coordinador general de nuestra oficina, coordinador general de este proyecto, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. Dijo, conocer la verdad duele, pero es un proceso altamente saludable y liberador. O sea, la mentira por lo tanto, nos esclaviza, nos vuelve, digamos, no nos vuelve libres. Y entonces, digamos que la memoria nos ha ayudado para reconstruir el tejido social roto por la guerra. El informe Guatemala Nunca Más, que fue el producto de este proyecto interdiocesano, nos ayudó para tener, digamos, un diagnóstico nacional sobre la situación de nuestro país, ¿verdad? Ayudó a tener, pues, conocer cómo estaban las personas, cómo estaban las comunidades, conocer cuáles eran las necesidades de estas comunidades en reparación psicológica y material, espiritual. La Iglesia Católica, por lo tanto, inició un proceso de acompañamiento psicológico, psicosocial, para poder después ir a procesos de exhumaciones y luego, pues, hacer los enterramientos cristianos dignos de los cuerpos de las personas que fueron afectadas durante el genocidio, así como procesos de deducción judiciales para deducir responsabilidades de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron durante este periodo. Ya el cardenal Quesada Toruño, que fue arzobispo metropolitano también de Guatemala, dijo, estamos dispuestos a perdonar, pero antes de perdonar queremos saber a quién perdonar y de qué perdonar. Es decir, la necesidad de tener la verdad, de conocer la memoria histórica, para poder ir después a un proceso judicial y saber qué fue lo que pasó, probarlo judicialmente. Entonces, digamos que pues es importante, por lo tanto, la recuperación de la memoria histórica, es importante hablar de memoria histórica para esa transformación social que necesitamos en nuestras sociedades. En nuestras sociedades, pues hay mucha indiferencia, lamentablemente, con respecto a los procesos históricos de guerra vividos. Se busca ocultar, se busca que no se sepa, pero es especialmente importante para que las nuevas generaciones puedan conocer. Los familiares obviamente están muy interesados. Los hijos de las personas que fueron afectados durante la guerra están muy interesados en ese sentido. Pero muchas veces el resto de la sociedad no está interesado en eso, sobre todo los jóvenes, los niños. Hemos realizado nosotros también una propuesta para la inclusión de los procesos de la historia reciente de Guatemala, de la memoria histórica, para que se puedan incluir en los pensos de estudios, para que las nuevas generaciones puedan hablar de memoria histórica, puedan conocer qué fue lo que
sucedió en la historia reciente y la importancia de poder rescatar esto, ¿verdad? Estos hechos, ¿verdad? Hicimos una propuesta pedagógica que se llamó Educémonos para el nunca más, para que nunca más se pudieran repetir estos procesos. Esta propuesta, pues entonces proponía educar niños, proponía educar jóvenes en la situación de lo que sucedió en nuestro país, así como puede haber sucedido en muchas otras sociedades del mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, lamentablemente los gobiernos no se han interesado en incluir este tipo de hechos. Lamentablemente, pues obviamente no se busca generar un análisis, una reflexión para poder mejorar la situación y vivir en situación de dignidad. Sin embargo, pues es importante continuar con este tipo de procesos, llegar a todas las comunidades, llegar a otros idiomas también, inculturar, hablar dentro de las culturas de las personas, para que las personas puedan conocer que la verdad es muy importante para el propio desarrollo, para la propia transformación social de estos países. Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos y podamos generar en los jóvenes actitudes de rescate de valores, comprensibles por los más viejos. Muchas veces se rompe esa situación entre las generaciones y poder acompañar en esos procesos de dignificación y darles a entender por qué estas situaciones son tan importantes para poder sanar esas heridas. En ese sentido, pues estos procesos nos han dado a nosotros una enseñanza bastante alta, bastante grande, porque es necesario poder hablar de la memoria histórica y por qué es tan importante que en las generaciones podamos generar museos en donde nosotros podamos ubicarnos también visualmente. Los jóvenes necesitan mucha ayuda visual, sonora también, para poder comprender cómo fue el conflicto armado interno y poder asimilar este tipo de situaciones, pues no se vayan a repetir nunca más, ¿verdad? Por eso es importante poner ese dedo en la llaga, ¿verdad? Para que esos esfuerzos puedan también involucrar jóvenes, conocer por qué los procesos judiciales, por qué la reparación psicosocial, por qué la necesidad de tener exhumaciones. Así que, bueno, sabemos que tenemos ese tiempo corto. Isabel, Gracias. voy a cortar acá y creo que vamos a dar espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Neri. Claro que hay muchos temas que hablar al respecto, pero le vamos a dar la palabra a Nelson. Nelson, en particular, sabemos que el CIAS, Jesuitas por la Paz, tiene mucho trabajo de base, construcción de paz desde abajo. El approach, el people to people approach, que se llama en inglés. Quisiéramos entonces que tú nos compartieras un poco esto, claves de las buenas prácticas al respecto. Gracias, Nelson. Tienes desafortunadamente poco tiempo, pero te rogamos que seas sintético. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues yo preparé 3 diapositivas solamente para este tema. A mí me gustaría, en base a la experiencia que tenemos en el CIAS como Centro de Investigación y Acción Social para la Construcción de Paz, algunas claves, buenas prácticas y la pedagogía que utilizamos actualmente nosotros para los modelos de intervención en territorio. Dentro de las principales claves, porque seguramente hay muchas más, nosotros ubicamos la primera como la comunidad, es decir, el grupo de personas que buscan la construcción de paz, pues establecerlo a través del protagonismo, ¿verdad? No ser las organizaciones o instituciones las que intervenimos, las que lideren estos procesos, sino más bien la comunidad es la que protagoniza en todo momento las estrategias y las acciones a emprender para la construcción de paz. Otra clave es que hemos visto que ayuda mucho a animar la participación de líderes comunitarios, referentes, que puedan inspirar y que puedan ser sanas sus intervenciones en las comunidades, de tal manera que ellos mismos también fomenten y animen a la construcción de paz. Y como tercer clave principal, la planeación participativa e inclusiva de todos los proyectos o procesos de construcción de paz que se puedan proponer. Entonces, principalmente tiene que ver entonces como claves el que la propia comunidad asuma su responsabilidad, sea protagonista de las acciones y de las estrategias a trabajar, y pues que también haya referentes, personas líderes de las comunidades que puedan animar la participación de otras personas. Como parte de la pedagogía del buen convivir que nosotros promovemos, vemos fundamental este trabajo
en 6 etapas. La primera es una etapa de sensibilización, en donde se ubica el estado del tejido social, se vinculan los actores interesados en la construcción de paz y se promueven procesos para la misma reconstrucción del tejido social. En un segundo momento, se identifican las desconexiones existenciales o los traumas comunitarios que han sido consecuencia de la violencia que se ha vivido en comunidades o territorios, y que también se puedan atender estas mismas consecuencias. Nosotros le llamamos a esto necesidades vitales no atendidas. Es decir, que se inicia un proceso de sanación. El tercer momento le llamamos nosotros comprender, y esta experiencia ayuda a analizar la realidad para comprenderla, asumir la propia responsabilidad y los recursos disponibles para transformar la realidad. El cuarto momento consiste en desarrollar habilidades para la construcción de paz e incidir en la realidad para generar impactos deseables. Es decir, que a partir de haber analizado la realidad, haber ubicado los recursos disponibles y las responsabilidades que tenemos para transformar la realidad, pues también identificamos áreas de oportunidad en las que necesitamos formarnos para responder a esa realidad. E inmediatamente después de esta formación, pues buscar incidir ya para la transformación. El quinto momento o quinta etapa, que llamamos nosotros revincular, ayuda a ubicar ya un proyecto común. En este momento ya hay instituciones, organizaciones, grupos de personas que se están articulando, que tienen la capacidad de ubicar un proyecto común para la reconstrucción del tejido social. Y finalmente, cuando se está trabajando un proyecto común, lo que buscamos para consolidar la construcción de paz en un territorio es su institucionalización o su instalación en alguna estructura ya existente que pueda establecer condiciones para el buen convivir. Esta segunda diapositiva que muestro tiene que ver más con buenas prácticas ya en la experiencia, como un proceso pedagógico que conduce a la unidad para la paz. Creemos que todos estos valores que están mencionados aquí son consecutivos, uno le antecede al otro, y hemos encontrado un camino para hallar esta unidad, pues que también nos genera un fruto que es la paz. Más que valores, son experiencias, es decir, estados de vida en los que nos encontramos, o estados de conciencia en el que las comunidades y las personas se encuentran para ir caminando hacia esta construcción de paz. La primera experiencia tiene que ver con vivir en la verdad. ¿En qué sentido es esto? Las personas y las comunidades se sitúan con objetividad y honestidad ante la realidad personal y comunitaria para reconocer las fortalezas y los talentos que tenemos, pero también las necesidades y limitaciones ante las que nos encontramos. Una segunda experiencia, el sentirnos con mucha libertad, es empezar o emprender un camino hacia la aceptación y la superación del dolor, de las heridas, del trauma que hemos vivido por la violencia, incluso las compulsiones de cada uno y de cada una de nosotros, y el pecado tanto a nivel personal como social, para iniciar un proceso de reconciliación. Entonces, aceptar nuestras heridas, aceptar nuestro pecado, aceptar nuestras compulsiones como el inicio de un proceso de reconciliación, que nos va a llevar a tener más libertad justo para establecer relaciones amorosas. En este momento o en este nivel de conciencia personal y comunitario podemos establecer ya con más libertad relaciones fraternas o afectivas inspiradas en la ternura, que puedan promover el cuidado integral de la creación. Una vez instalados en la capacidad de establecer relaciones fraternas, pues se fortalecen las relaciones afectivas entre las personas y con el medio ambiente para hacer posible la permanencia de la paz. Es decir, que las relaciones fraternas dan como fruto, o las relaciones afectivas dan como fruto, condiciones para la paz. Y finalmente, a partir de estar empezando a experimentar condiciones de paz, pues emergen los gestos solidarios y el sentido de comunidad que nos va a llevar a la unidad. Esta unidad a la que Jesús también incluso nos invita en todo momento, con Él y con el Creador,
es una unidad mística, no es solo una unidad de relaciones entre las personas, sino es una unidad más trascendental, pero que, bueno, tiene que pasar por todo un proceso de búsqueda de la verdad, de adquisición de la libertad, de experiencias amorosas, de condiciones de paz, que finalmente van a dar ya como un fruto final, una experiencia de unidad mística con Jesús y con los hermanos, también hermanas con los que nos relacionamos, con la naturaleza y finalmente con Dios. Muchas gracias, Nelson. Te agradecemos muchísimo tu participación. Queremos ahora invitar al público, si tuvieran una o dos preguntas que pudieran hacer, lo pueden hacer a través del chat. Y mejor si la dirigen a una persona en particular para que esta persona pues pueda responder de manera directa si fuera el caso. Mientras tanto, queremos externar como comunidad Caminando hacia la Paz y tomando en cuenta que tanto Nelson como el Padre Francisco nos hablaron de la solidaridad, del amor, de esa amorosidad que debe caracterizar las relaciones entre las personas y entre las personas y el ambiente, nuestra casa común. También Neri nos mencionó el tema de la memoria de las víctimas. Pues hoy queremos externar nuestras condolencias a la familia jesuita por el terrible asesinato de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos. Y también queremos manifestar que esto para nosotros como comunidad es un llamado a seguir trabajando, intensificar esfuerzos, porque realmente necesitamos con urgencia que el trabajo en red nos genere las sinergias que de verdad necesitamos para hacer frente al cúmulo de violencias que estamos viviendo en nuestra querida región. Así es que, Nelson, por tu conducto, te pedimos que externes este mensaje a la comunidad jesuita, en particular a la comunidad jesuita mexicana. Si no hubieran preguntas, entonces queremos agradecer al Catholic Peace Building Network a esta oportunidad de compartir con ustedes en este importante evento la experiencia de la comunidad de práctica Caminando hacia la Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos pues que sigamos caminando juntos y juntas en esta tarea tan importante. Muchas gracias y que reciban muchas bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Padre Rafael. Gracias, Hasta Neri. que podamos Gracias, vernos Nelson. presencialmente. Muy muy complacido y muy pronto. enriquecido. Estoy muy contento de conocerlos y de escucharlos. Gracias, de Gracias. verdad. Bienvenido a Muy complacido. Dios les esta pague. comunidad, Padre Nelson. Ya lo extrañábamos. Muchas gracias, un abrazo. Padre Rafael, perdón. Hasta luego. Hasta pronto. Saludos de Monseñor Héctor Fabio y de todo el equipo humano acá del secretariado. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre.